nunca trabajes por esto. Esto mantiene a las personas pobres. Esto, el dólar, el peso, el yen, el rupee. Él me dijo, nunca trabajes por esto. Prepárate para una revelación contundente de Robert Kiyosaki. Olvídate de los apuros financieros y la escasez de dinero para comprar lo que tanto deseas. Robert Kiyosaki te mostrará cómo debes cambiar tu mentalidad para alcanzar la riqueza. Desde mis inicios, descubrí la importancia de educar la mente financiera no solo a través de libros y teorías, sino viviendo realmente las lecciones de la vida. Mi padre pobre, que era mi padre biológico, siempre creyó en la educación tradicional y en conseguir un trabajo seguro como el camino hacia el éxito. Mi padre rico, el padre de mi mejor amigo, me enseñó una perspectiva completamente diferente. Mi vida cambió cuando empecé a escuchar y aprender de mi padre rico, quien me enseñó que el verdadero aprendizaje viene de la experiencia. A través de él, aprendí la importancia de adquirir activos en lugar de pasivos y la diferencia fundamental entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para mí. Aunque asistí a la escuela y más tarde a la universidad, me di cuenta de que mi verdadera educación financiera comenzó cuando tomé la responsabilidad de aprender por mí mismo y aplicar en serio todo lo que mi padre rico me había enseñado. También comencé a leer libros sobre inversión, finanzas personales y estrategias de negocios, juntos con las enseñanzas de mi padre rico. Cada libro que leí abrió mi mente a nuevas posibilidades y formas de pensar. Recuerdo que empecé pequeño, cometiendo errores, pero siempre aprendiendo de ellos. Por ejemplo, mi primera inversión inmobiliaria fue un pequeño edificio de apartamentos. No sabía mucho al principio, pero aprendí sobre la marcha. Esos errores tempranos fueron lecciones valiosas que ningún libro podría enseñarme. Descubrí que una de las mejores maneras de entender un concepto es enseñarlo a alguien más. Por eso escribí Padre Rico, Padre Pobre. Quería compartir las lecciones que aprendí de mi padre rico con el mundo. Enseñar a otros también me obligó a clarificar mis propias ideas y estrategias. El mundo financiero está en constante cambio. Mantengo mi mente financiera aguda al estar al tanto de las tendencias del mercado, las nuevas leyes fiscales y las oportunidades de inversión emergentes. La educación financiera es un viaje que nunca termina. A lo largo de mi vida, me he rodeado de personas que comparten mi interés en las finanzas y la inversión. Estas relaciones me han proporcionado un flujo constante de ideas, consejos y motivación. La verdadera educación financiera viene de la acción. No basta con leer y aprender teorías, tienes que aplicar ese conocimiento. Ya sea comenzando un negocio, invirtiendo en bienes raíces o jugando al mercado de valores, la acción es donde ocurre el verdadero aprendizaje. En mi viaje aprendí que educar tu mente financiera es más que simplemente acumular conocimientos. Es un proceso activo de aprender, hacer, enseñar y adaptarse. Cada paso que di, cada error que cometí y cada éxito que logré fueron partes cruciales de mi educación financiera. Y lo más importante, aprendí que la mente financiera que desarrollas es tu activo más valioso. Uno de mis grandes descubrimientos fue la comprensión de la diferencia entre activos y pasivos. Fue una de las lecciones más fundamentales que aprendí de mi padre rico. Esta distinción es crucial porque define la manera en que construyes tu riqueza o deseos. Aquí desgloso este concepto en sus componentes clave. La verdadera libertad financiera se alcanza cuando tienes el control total sobre cómo y en qué inviertes tu tiempo. Permíteme ser directo contigo. ¿Qué es lo que realmente te enseñan en la escuela? Aprenderás trigonometría, te dirán quién ganó la batalla de Waterloo, pero ¿te prepararán para enfrentar las complejidades del dinero y la inversión en el mundo real? La respuesta es un rotundo no. En la escuela te inculcan la mentalidad de un empleado, te preparan para buscar un trabajo seguro, obedecer órdenes y pagar impuestos. Pero, ¿dónde está la enseñanza sobre cómo generar ingresos pasivos, cómo invertir en activos que trabajen para ti
o cómo comprender los aspectos fiscales de tus decisiones financieras. Brillan por su ausencia. Recuerdo claramente una conversación con mi padre rico después de un día particularmente frustrante en la escuela. Había estado aprendiendo sobre temas que, aunque interesantes, sentía que no me prepararían para el futuro que yo quería. Le expresé a mi padre rico mi frustración sobre cómo la escuela enseña historia, ciencia y matemáticas, pero nada sobre cómo manejar el dinero, invertir o construir riqueza. Mi padre rico me escuchó atentamente y luego compartió una perspectiva que cambiaría mi forma de pensar para siempre. La escuela te prepara para ser un empleado, dijo, pero no te enseña a ser el dueño de tu vida financiera. Eso es algo que tienes que aprender por tu cuenta. Esta conversación fue un despertar para mí. Me hizo darme cuenta de que, si quería una vida diferente a la que la mayoría acepta sin cuestionar, necesitaba buscar conocimiento fuera del aula. Te digo con toda sinceridad que si deseas realmente tener éxito en el juego financiero, debes tomar el toro por los cuernos y educarte por ti mismo. Olvídate de lo que te han enseñado en la escuela y comienza a aprender lo que realmente importa. Lee libros sobre inversión, busca mentores que entiendan el dinero y cuestiona el statu quo. La educación financiera es la llave para tu libertad financiera y la educación tradicional simplemente no la proporciona. Es hora de abrir los ojos y enfrentar la realidad. La escuela te prepara para ser empleado, no para ser financieramente independiente. Te enseñan a trabajar por dinero, pero no cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Esta es una crítica fundamental que tengo hacia el sistema educativo convencional. Desde mi perspectiva, la educación tradicional falla en enseñar habilidades financieras críticas, cómo invertir, cómo manejar el riesgo financiero, cómo crear y acumular activos o incluso la importancia de generar ingresos pasivos. No hay clases sobre cómo leer un estado financiero, cómo invertir en bienes raíces o acciones o cómo iniciar y gestionar tu propio negocio. Estos son los conocimientos que realmente marcan la diferencia en la vida de una persona, permitiéndole construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. He vivido en ambos mundos. He visto las limitaciones de la seguridad laboral y he experimentado la libertad que viene con ser financieramente inteligente y emprendedor. La diferencia no radica en el trabajo duro solamente, radica en saber cómo, dónde y cuándo aplicar ese esfuerzo. La educación tradicional te enseña a ser un engranaje más en la máquina, pero no cómo ser el arquitecto de tu propia máquina financiera. Por eso, abogo por una revolución en la educación financiera. Es esencial aprender y enseñar cómo pensar en términos de oportunidades, no de limitaciones, cómo crear valor y no solo consumirlo, y cómo desarrollar la inteligencia financiera para tomar decisiones que multiplicarán tu riqueza a lo largo del tiempo. Mira, si sigues pensando que trabajar por dinero es la única forma de vida, estás condenado a una existencia de mediocridad financiera. Aquí está el triste secreto que nadie te dice. Cuando trabajas por dinero, siempre estás luchando por llegar a fin de mes. Y eso, mi amigo, es una vida de esclavitud financiera. Mi padre rico me enseñó una lección inolvidable sobre el valor del dinero y cómo generar ingresos. Yo era solo un niño y le había preguntado cómo hacer dinero. En lugar de darme una respuesta directa, decidió mostrarme mediante una experiencia práctica. Mi padre rico me ofreció un trabajo en uno de sus almacenes, pagándome muy poco, mucho menos de lo que esperaba. Después de varias semanas de arduo trabajo y de sentirme infravalorado por el bajo salario, me quejé. Fue entonces cuando mi padre rico me explicó que esa era precisamente la lección que quería que aprendiera. Trabajar por un salario bajo y esperar que alguien más determine tu valor no es el camino hacia la riqueza y la libertad financiera. Me hizo entender que la verdadera forma de hacer dinero no era trabajando por un salario, sino haciendo que el dinero trabajara para mí. Esta experiencia me enseñó a buscar activamente
formas de generar ingresos pasivos y a valorar la importancia de la inversión y la creación de negocios. Fue una lección temprana sobre la mentalidad que se necesita para salir del ciclo de vivir de cheque en cheque, una lección que he llevado conmigo a lo largo de mi vida y carrera. Este momento con mi padre rico fue un punto de inflexión para mí. Me hizo cuestionar y eventualmente rechazar la mentalidad financiera de mi padre pobre, quien siempre buscó seguridad en un trabajo estable y esperaba que el gobierno o un plan de pensiones cuidaran de él en la vejez. En cambio, adopté la filosofía de mi padre rico, la importancia de educarse financieramente, invertir sabiamente y construir fuentes de ingresos pasivos para asegurar mi futuro financiero. La verdadera clave para el éxito financiero es cambiar tu mentalidad. Deja de ser un asalariado más en la rueda de hámster. Empieza a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él. ¿Cómo? Invierte en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o tu propio negocio. Haz que tu dinero se multiplique mientras duermes. Mira, si no entiendes esto, siempre estarás corriendo detrás del dinero y él siempre se escapará de tus manos. Aprende a pensar como un inversionista, no como un trabajador, y verás cómo tu vida financiera cambia radicalmente. No permitas que la mentalidad de empleado te mantenga atrapado en la carrera de la rata. Es hora de tomar las riendas de tu destino financiero y hacer que el dinero trabaje arduamente para ti, en lugar de que tú trabajes arduamente por él. ¡Despierta! Vamos, no seas un cordero siguiendo el rebaño. Aquí estoy para decirte que depender de un solo salario es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. ¿Quieres realmente asegurarte un futuro financiero sólido? Entonces, considera el emprendimiento y la creación de fuentes de ingresos adicionales. Mira a tu alrededor. ¿Ves a los empleados comunes y corrientes luchando por llegar a fin de mes? ¿Sintiendo que están atrapados en la ratonera de la vida laboral? Bueno, no seas uno de ellos. ¿Por qué conformarte con un solo ingreso cuando puedes abrir múltiples puertas financieras? Cuando emprendes, te conviertes en el dueño de tu destino financiero. No estás limitado por un salario fijo, sino que tienes el potencial de crear una máquina de ingresos que funcione para ti. Ya sea que inicies un pequeño negocio, una franquicia, un emprendimiento en línea o cualquier otra cosa, estás tomando el control. Sé audaz y desafía la norma. No te contentes con lo que te ofrece tu trabajo actual. Abre tus horizontes, busca oportunidades y comienza a construir tus propias fuentes de ingresos adicionales. El emprendimiento puede ser un camino difícil, pero es el camino hacia la verdadera libertad financiera. Levántate y comienza a construir tu imperio financiero. Escucha, en momentos de crisis, la mayoría de la gente entra en pánico, se queja y busca refugio en la seguridad de lo que conocen. Pero, déjame decirte, yo no soy la mayoría de la gente. Yo veo las crisis como oportunidades doradas para quienes tienen la visión y la audacia para aprovecharlas. Las crisis económicas y financieras son como un campo de batalla financiero y solo los más preparados y valientes pueden salir victoriosos. Las oportunidades abundan cuando otros están asustados y venden a la baja. Las propiedades y activos de calidad a menudo están disponibles a precios reducidos. Las empresas con problemas pueden ser adquiridas a precios favorables. ¿Y qué haces tú? ¿Te quedas paralizado por el miedo o te conviertes en un cazador de oportunidades? Recuerda, las personas más ricas y exitosas del mundo no se hicieron durante los tiempos fáciles, sino en medio de las tormentas económicas. No importa si estamos hablando de la gran recesión o la actual crisis, siempre hay oportunidades para quienes estén dispuestos a aprender, adaptarse y tomar acción audaz. Así que, mientras otros se lamentan y se rinden, prepárate para aprovechar las oportunidades que se presentan en las crisis. Las verdaderas fortunas se forjan en los momentos más oscuros. No seas espectador, sé un protagonista en tu propia historia financiera. ¿Tienes miedo de cometer errores? Vaya, déjame decirte que eso es una debilidad
que no puedes permitirte tener en el mundo financiero. Si quieres tener éxito, necesitas superar ese miedo y abrazar tus errores como oportunidades de aprendizaje. Mira, yo no llegué a donde estoy sin cometer una buena cantidad de errores a lo largo del camino. Invertí en negocios que fracasaron, tomé decisiones financieras equivocadas y me tropecé más de una vez. Pero aquí está la clave. Cada error fue una lección valiosa. Cada vez que me equivoqué, aprendí algo nuevo y mejoré. El miedo al fracaso solo te mantendrá atrapado en tu zona de confort, trabajando por un salario y nunca tomando riesgos. La verdad es que, si nunca te arriesgas, nunca ganarás. Los errores son como los escalones de una escalera que te llevan más alto hacia el éxito. No los evites, busca la forma de aprender de ellos. Así que, en lugar de temer a los errores, acéptalos como parte del proceso. Si cometes un error, analízalo, comprende qué salió mal y asegúrate de no repetirlo. Enfócate en aprender y mejorar constantemente. El miedo al fracaso es solo una barrera que te impide alcanzar tu máximo potencial financiero. Supéralo y estarás un paso más cerca de la riqueza y el éxito. Deja que te explique algo que mucha gente parece no entender. La riqueza no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto retienes y cómo lo haces crecer. No es suficiente solo aumentar tus ingresos, necesitas acumular activos. ¿Qué significa eso? Significa que debes invertir tu dinero en cosas que generen más dinero. Los activos son tus aliados, trabajan para ti, mientras que los pasivos, como los gastos excesivos, solo te quitan recursos. Cuando era adolescente, estaba fascinado por cómo mi padre rico parecía hacer dinero de la nada y quería aprender a hacer lo mismo. Un día, después de mostrar un interés particular en aprender sobre la creación de riqueza, mi padre rico me puso a prueba con un simple juego de mesa que él diseñó, que más tarde inspiraría mi juego Cash Flow. Me senté frente a él, emocionado pero nervioso, mientras desplegaba el tablero. El juego estaba diseñado para simular la vida real, donde tenías que invertir en diferentes tipos de activos como bienes raíces y acciones, y aprender a manejar tus gastos e ingresos. A medida que jugábamos, comenzó a explicarme conceptos como la diferencia entre activos y pasivos, la importancia de generar ingresos pasivos y cómo mi decisión de comprar pequeños lujos podría impactar mi capacidad para invertir y, en última instancia, mi libertad financiera. Recuerdo claramente un momento en el juego donde tuve que tomar una decisión: comprar un auto nuevo, lo que me costaría dinero cada mes y me alejaría de la meta del juego, o invertir en una pequeña propiedad que generaría ingresos. Opté por el auto, atraído por el prestigio y el placer inmediato que representaba. Fue entonces cuando mi padre rico aprovechó la oportunidad para enseñarme una de las lecciones más valiosas. Así es como la mayoría de la gente maneja sus finanzas en la vida real, dijo. Eligen gratificación instantánea sobre la inversión en su futuro. Y esa es la razón por la que trabajan toda su vida. Esta lección me golpeó profundamente. No solo me mostró la importancia de tomar decisiones financieras inteligentes, sino que también me enseñó el valor de la paciencia y la visión a largo plazo. A partir de ese día, comencé a ver las finanzas personales de una manera completamente diferente. Entendí que cada decisión de compra que hacía no era solo un gasto, sino una oportunidad perdida de invertir en un activo que podría crecer y proporcionarme ingresos en el futuro. Mi padre rico no solo cambió mi forma de pensar sobre el dinero y la inversión, sino que también plantó la semilla para mi deseo de enseñar a otros estas lecciones vitales a través de mis libros y juegos. Me mostró que con la mentalidad correcta y la educación, cualquiera puede aprender a hacer que su dinero trabaje para ellos, en lugar de trabajar por dinero toda su vida. Mira, si ganas un salario elevado, pero gastas cada centavo en lujos y caprichos, ¿en qué te beneficia? Te encontrarás atrapado en la carrera de la rata, viviendo de cheque en cheque. Pero si en cambio tomas una parte de tus ingresos y la inviertes sabiamente en activos como bienes raíces, acciones o tu propio negocio,
Esos activos generarán ingresos adicionales para ti. La verdadera riqueza proviene de construir un portafolio de activos que generen flujos de ingresos pasivos. Eso es lo que te libera de la esclavitud del trabajo diario. Así que, deja de centrarte solo en ganar más dinero y comienza a enfocarte en acumular activos que trabajen incansablemente para ti. Esa es la verdadera clave para alcanzar la libertad financiera. Voy a ser claro. Tener una mentalidad de empleado te llevará solo hasta cierto punto. Si realmente quieres alcanzar el éxito financiero, necesitas cultivar una mentalidad empresarial y estar en constante búsqueda de oportunidades de negocios. Mira a tu alrededor, ¿ves a las personas que simplemente cumplen órdenes y se conforman con un cheque cada quincena? Esos son empleados. Ahora, observa a los empresarios exitosos, los que ven oportunidades donde otros solo ven problemas, los que están dispuestos a tomar riesgos calculados para lograr sus objetivos. Esos son los que alcanzan la verdadera riqueza. No digo que todos deban renunciar a sus trabajos y convertirse en empresarios de la noche a la mañana, pero sí digo que debes adoptar una mentalidad empresarial en todo lo que hagas. ¿Ves una oportunidad de negocio? Investiga y evalúa si tiene potencial. ¿Tienes una idea innovadora? No la guardes en un cajón, ponla en marcha. La mentalidad empresarial te lleva más allá de la seguridad del empleo y te permite crear tu propio destino financiero. No te quedes atrapado en la rutina de la vida de empleado. Piensa en grande, sé valiente y busca oportunidades de negocio en cada esquina. Ese es el camino hacia la verdadera independencia financiera. Permíteme ser franco, porque aquí estoy para decirte que la deuda no es tu enemiga, es tu aliada si sabes cómo utilizarla de manera inteligente. La mayoría de las personas le tienen miedo a la deuda como si fuera una enfermedad contagiosa, pero yo te digo que si aprendes a dominarla, puede ser tu mejor herramienta para generar mayores retornos. Mira, la deuda no es mala en sí misma, depende de cómo la utilices. Si adquieres deudas para comprar cosas que se deprecian rápidamente, como autos lujosos o vacaciones extravagantes, eso es un camino seguro hacia la ruina financiera. Pero si tomas prestado dinero para invertir en activos que generen ingresos, ahí es donde comienzas a jugar el juego financiero de manera inteligente. La deuda apalancada te permite multiplicar tu poder adquisitivo. Por ejemplo, puedes tomar un préstamo hipotecario para comprar una propiedad de inversión. Con el tiempo, esa propiedad puede generar ingresos por alquiler y apreciación del valor, y la deuda que tomaste se convierte en una inversión rentable. No se trata de tomar deudas irresponsables, sino de utilizar la deuda como una herramienta estratégica. Educarse sobre cómo hacerlo es crucial. Si sabes cómo aprovechar la deuda de manera sabia y la utilizas para aumentar tu capacidad de inversión y generar mayores retornos, estarás en el camino correcto hacia la riqueza. No dejes que el miedo a la deuda te paralice, aprende a dominarla y saca provecho de sus ventajas. Escucha atentamente, porque esto es algo que mucha gente simplemente no entiende. El fracaso no es el fin del mundo, es una oportunidad dorada para aprender y mejorar. ¿Sabes cuántas veces he fallado en mi vida? Más de las que puedo contar. Pero aquí estoy, hablando contigo como alguien que ha alcanzado el éxito financiero. ¿Por qué? Porque cada vez que fallé, aprendí algo nuevo, corregí mis errores y seguí adelante con más determinación. La gente teme al fracaso como si fuera la peor cosa que les pudiera suceder. Pero déjame decirte, el verdadero fracaso es no intentar en absoluto. Aquellos que nunca se arriesgan, nunca avanzan. El fracaso te muestra tus debilidades, te enseña lecciones valiosas y te hace más fuerte. Así que, no tengas miedo de cometer errores. Abraza el fracaso como una parte inevitable del camino hacia el éxito. Si te caes, levántate, saca lecciones de la experiencia y sigue adelante con más determinación. Los más grandes triunfadores en el mundo han enfrentado el fracaso una y otra vez antes de llegar a la cima. No seas mediocre, sé valiente y enfrenta el fracaso con la cabeza en alto. Esa es la verdadera mentalidad del ganador.
Vamos a hablar de algo que debería ser obvio, pero para muchos no lo es. Aprender de tus errores financieros y corregirlos. ¿Sabes cuántas personas cometen los mismos errores una y otra vez sin siquiera darse cuenta? Es exasperante. Cuando cometes un error financiero, es como si la vida te estuviera dando una lección personalizada. Pero, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Ignoran la lección, repiten el error y luego se quejan de que su situación financiera no mejora. Es una locura. Si gastaste más de lo que ganaste, si invertiste en algo sin entenderlo completamente, si tomaste decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias financieras, eso está bien. Todos cometemos errores, pero por amor a la riqueza, aprende de ellos. Analiza qué salió mal, por qué sucedió y qué puedes hacer para no repetirlo. Ajusta tu enfoque, cambia tus hábitos y mejora tu conocimiento financiero. Los errores no son un obstáculo, son un trampolín hacia la mejora. Si eres de los que cometen un error tras otro sin aprender, estás condenado a una vida de frustración financiera. Aprende de tus errores y ajústalos para mejorar. Es hora de dejar de ser un aficionado y convertirse en un maestro de las finanzas. Permíteme explicarte algo que debería ser de sentido común. Si dependes de una sola fuente de ingresos, estás jugando con fuego. Es hora de diversificar y protegerte contra los riesgos financieros. Mira, la vida es impredecible. Tu trabajo actual podría desaparecer mañana, tu negocio podría enfrentar dificultades o podrías enfrentar gastos inesperados. Si todo tu sustento depende de una sola fuente, estás en una posición extremadamente vulnerable. La diversificación es como un escudo financiero. Al tener múltiples fuentes de ingresos, no solo aumentas tus oportunidades de ganar dinero, sino que también te proteges contra posibles pérdidas. Si una fuente de ingresos falla, tienes otras en las que apoyarte. No estoy diciendo que te conviertas en un malabarista de empleos y negocios, pero deberías explorar diferentes formas de ingresos pasivos, como inversiones en bienes raíces, inversiones en el mercado de valores, negocios secundarios o cualquier otra fuente que tenga potencial para generar dinero. Deja de depender ciegamente de un solo flujo de ingresos y comienza a diversificar. Así, estarás en una posición mucho más fuerte para enfrentar los desafíos financieros que la vida pueda arrojarte. La diversificación es el camino hacia la verdadera estabilidad financiera, y no diversificar es simplemente una receta para el desastre financiero. ¿Sabes una cosa que realmente me saca de quicio? La gente que desperdicia tiempo valioso antes de comenzar a invertir. Deja de perder el tiempo y comienza a invertir temprano, por el amor de la riqueza. El tiempo es tu activo más valioso cuando se trata de construir riqueza. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrás para que tu dinero crezca y se multiplique. Pero, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Esperan y procrastinan, pensando que tienen todo el tiempo del mundo. Luego, se encuentran en sus 40 o 50 años lamentando no haber empezado antes. No te engañes a ti mismo, pensando que puedes esperar hasta que ganes más dinero o hasta que encuentres la inversión perfecta. Esa es una excusa para la inacción. La verdad es que puedes comenzar a invertir con sumas pequeñas y aprender a medida que avanzas. La clave es comenzar temprano y ser constante. Cada día que pasa sin invertir es un día perdido en el camino hacia la riqueza. Aprovecha el tiempo a tu favor y empieza a invertir hoy mismo, incluso si es con cantidades modestas. El tiempo no espera a nadie, y si no actúas ahora, te lamentarás más adelante. Deja de perder el tiempo y comienza a construir tu camino hacia la riqueza ahora mismo. La paciencia es clave en la inversión, solía decir mi padre rico. Mucha gente pierde dinero porque invierte impulsivamente sin hacer su tarea. Esta lección se cristalizó un día cuando estábamos evaluando varias propiedades. Había una en particular que parecía no ser una buena inversión a primera vista debido a su precio y condición. Sin embargo, mi padre rico me enseñó a analizar más allá del precio de compra, considerando el flujo de caja potencial, la ubicación,
y las tendencias del mercado a largo plazo. Después de un análisis cuidadoso, decidimos invertir. Con el tiempo, esa propiedad no solo aumentó significativamente su valor, sino que también generó un flujo constante de ingresos por alquiler. Esta experiencia fue una revelación. Me hizo darme cuenta de que invertir con éxito no se trata solo de comprar bajo y vender alto. Se trata de entender el mercado, reconocer el verdadero valor de una inversión y tener la visión para tomar decisiones basadas en el potencial a largo plazo, no en las emociones o en lo que parece ser una ganga en el momento. Esta anécdota de mi tiempo con mi padre rico ha sido una piedra angular en mi enfoque hacia la inversión y la construcción de riqueza y ha informado muchas de las lecciones que comparto sobre la importancia de la educación financiera y la inversión inteligente. La idea de una jubilación tradicional es un concepto obsoleto y peligroso. ¿Por qué diablos esperar hasta los 65 años o más para disfrutar de la vida y depender de una pensión o seguridad social que podría ser insuficiente? Es hora de despertar y reconsiderar tu enfoque sobre la jubilación. La verdad es que la jubilación tal como la conocemos está en peligro. Las pensiones y la seguridad social pueden no ser suficientes para mantener tu calidad de vida deseada. ¿Y qué haces entonces? ¿Depender de un trabajo a tiempo parcial en la vejez? Eso no es libertad, eso es servidumbre. Lo que debes hacer es buscar maneras de mantener ingresos pasivos en la jubilación. Eso significa invertir en activos que generen flujo de efectivo constante, como bienes raíces, acciones que paguen dividendos o un negocio propio que funcione con poco esfuerzo de tu parte. No te resignes a una jubilación en la que apenas llegues a fin de mes. Despierta y comienza a construir un futuro en el que tengas la libertad financiera para disfrutar de la vida en tus términos, sin preocuparte por el dinero. La jubilación no debería ser el final, sino una nueva etapa de libertad y comodidad financiera. No te conformes con menos. Si no entiendes la importancia de trabajar hacia la independencia financiera, entonces estás condenado a ser un títere de las circunstancias, siempre tomando decisiones basadas en necesidad en lugar de elección. Es hora de que despiertes y te des cuenta de lo que realmente significa tener el control de tu vida financiera. La independencia financiera es el camino hacia la libertad. Significa que tienes suficientes activos generando ingresos pasivos para cubrir tus gastos básicos y más. Esto te permite tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, no en lo que necesitas para sobrevivir. Si estás atado a un trabajo que odias solo porque necesitas el salario, no eres libre. Si tienes deudas que te agobian, no eres libre. Pero cuando trabajas hacia la independencia financiera, puedes elegir trabajar en lo que te apasiona, tomar riesgos calculados y vivir la vida según tus propios términos. Deja de ser un esclavo del dinero y comienza a trabajar hacia la independencia financiera. Es un camino difícil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. No te conformes con vivir una vida de necesidad, lucha por una vida de elección. Esa es la verdadera riqueza. Una de las lecciones más impactantes que recibí de mi padre rico ocurrió cuando era joven y me encontraba en la búsqueda de entender cómo generar riqueza. Mi padre rico, a diferencia de mi padre pobre, siempre enfatizaba la importancia de hacer que el dinero trabaje para mí, en lugar de trabajar por dinero. Una tarde, después de expresar mi frustración sobre cómo ganar más dinero con un empleo convencional, mi padre rico me sentó y dibujó el ya famoso diagrama del cuadrante del flujo del dinero en un papel. Este diagrama dividía las formas de generar ingresos en 4 cuadrantes: empleado, E, autoempleado, A, dueño de negocio, D, e inversor, I. Me explicó cómo la mayoría de la gente pasa su vida en el lado izquierdo del cuadrante, trabajando por dinero, y cómo debería aspirar a moverme hacia el lado derecho, donde el dinero trabajaría para mí. La lección no se detuvo ahí. Mi padre rico me desafió a pensar en maneras de invertir y a crear fuentes de ingresos pasivos
que no dependieran de un empleo tradicional. En ese momento, la idea me pareció revolucionaria. Me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el dinero y el trabajo. A partir de ese día, mi enfoque cambió por completo. Ya no estaba interesado en buscar un empleo bien remunerado, sino en encontrar y crear oportunidades de inversión que me permitieran generar riqueza a largo plazo. Esta conversación fue el inicio de mi viaje hacia la libertad financiera. Me enseñó la importancia de la educación financiera y cómo nuestra mentalidad y conocimiento sobre el dinero pueden transformar nuestra vida. Fue una de las muchas lecciones valiosas que aprendí de mi padre rico y que he dedicado mi vida a compartir con otros a través de mis libros y enseñanzas. ¿Nunca has considerado la inversión en bienes raíces como una forma de generar ingresos pasivos? Deberías. Es una de las estrategias más sólidas y probadas para construir riqueza y asegurar un futuro financiero sólido. La inversión en bienes raíces es como un tesoro escondido que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuando compras propiedades con inteligencia y las alquilas, estás creando un flujo constante de ingresos pasivos. Mientras otros están atrapados en la carrera de la rata, tú estás construyendo un imperio de bienes raíces. Claro, la inversión en bienes raíces puede ser un desafío y no es para los débiles de corazón, pero si haces tu tarea, entiendes el mercado y aprendes las estrategias adecuadas, puedes crear una fuente constante de ingresos que trabaje para ti mientras duermes. Así que, deja de pensar que la inversión en bienes raíces es solo para los ricos o para los expertos. Es para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a tomar acción. No te quedes atrás. Explora la inversión en bienes raíces como una forma sólida de generar ingresos pasivos y construir tu camino hacia la riqueza. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes que la gente comete con su dinero? No entienden la diferencia entre activos y pasivos. Es increíble. Pero no te preocupes. Estoy aquí para abrirte los ojos y mostrarte el camino hacia la verdadera riqueza. Uno de los momentos más reveladores en mi aprendizaje con mi padre rico fue cuando discutimos el concepto de activos versus pasivos. Aunque ya había introducido la idea de que debía hacer que el dinero trabajara para mí, la profundidad de este concepto realmente cobró vida durante una sesión de revisión de estados financieros personales. Mi padre rico me mostró, en términos muy simples, cómo distinguir entre activos y pasivos en mi propia vida. Utilizó ejemplos concretos, como un coche o una casa, y me preguntó si estos ponían dinero en mi bolsillo o lo sacaban. Esta pregunta simple pero poderosa cambió mi forma de ver mis finanzas personales. Comparando a mi padre rico con mi padre pobre, el maestro, era muy instruido. Podía leer una novela por semana, leía constantemente y solía decirme, los lectores son líderes, pero yo prefería ir a ver a mi padre rico que no leía mucho. Él decía, la diferencia entre tu padre y yo es que yo puedo leer estados financieros, puedo leer las cuentas. Y esa es la base de la sabiduría financiera. Mi padre decía que mi casa, nuestra casa, es un activo, y mi padre rico decía, no lo es. Porque los activos, según mi padre rico, un activo pone dinero en tu bolsillo, trabajes o no, y un pasivo saca dinero de tu bolsillo, trabajes o no. Era una idea muy simple. Lo importante de un estado financiero es que te permite ver la verdad en lugar de que otra gente te obstaculice. Mi banquero nunca me pidió mi boletín de evaluación. ¿Y qué es lo que te pide tu banquero? Informes financieros. Porque el banquero quiere ver tu inteligencia financiera, no tu inteligencia académica. La inteligencia académica es importante para toda la vida, pero también lo es la inteligencia financiera. Así que mi padre rico decía que tu estado financiero es tu boletín de evaluación después de que sales de la escuela. El problema es que el 99% de la gente sale de la escuela y no tienen idea de qué es un estado financiero, mucho menos qué es una chequera. Conoce la tarjeta de crédito, pero no saben mucho más que eso, así que los domina con facilidad la idea de que la casa es un activo, y eso es lo que los mete en problemas. No saben la diferencia entre un activo y un agujero en el suelo.
Y el segundo libro fue El cuadrante del flujo del dinero. Cuadrante significa 4. Y el cuadrante eran las 4 personas que componen el mundo de los negocios. E de empleado, A de autoempleado, D de dueño de negocio y la I de inversionista. Así que mi padre pobre siempre me dijo, ¿sabes, hijo? Ve a la escuela y consigue un trabajo. Así que me estaban programando para ir a la escuela. Pero yo decía, pero yo quiero ser rico. Mi madre decía, sí, no escuches a tu padre. Digo, mi madre era enfermera. Ella decía, si de verdad quieres ser rico, deberías ser doctor. Ellos ganan mucho dinero. Así que mi madre decía que me convirtiera en un especialista, un autoempleado o un dueño de negocio pequeño. ¿Sabes? La gente dice, si quieres tener éxito, consigue una profesión. Ya saben, algo a lo que puedas recurrir. Ser fontanero, electricista, abogado, contador, algo a lo que puedas recurrir. Porque esta es la gente inteligente. Ya saben, esta es la gente que se convierte en doctores, abogados, son los cerebros de la clase. Mi padre rico me dijo, ¿sabes, Robert? Serás un mal empleado. No puedes seguir órdenes, no te gusta quedarte sentado y no eres muy inteligente, ¿cierto? Dice, tú serías muy buen inversionista. Dijo, porque estas personas no son tan inteligentes, y esa es la verdad. Por eso algunas de las personas más ricas de la Tierra son inversionistas, porque no son inteligentes, pero saben cómo rodearse de gente inteligente, y eso es lo más importante y una de las diferencias más grandes. El inversionista tiene una mentalidad diferente y emociones diferentes. Hace que su dinero trabaje para él y se pregunta, ¿cuál es el rendimiento de mis inversiones? ¿Cuán rápido recupero mi dinero? Si se fijan, la mayoría de la gente tiene su dinero en fondos de pensión 601 Kata. Eso no es un plan de inversión, es un plan de ahorro. Un inversor no haría eso. Inmoviliza el dinero demasiado tiempo. Quiero que mi dinero entre y quiero que mi dinero salga. Quiero saber cuándo va a volver a mí. Se llama velocidad, cuán rápido lo pongo, cuán rápido vuelve. Los ahorristas lo ponen y lo dejan allí para siempre. Es una escala de valores diferentes. Mi padre rico decía, siempre puedes reconocer a un empleado por su forma de hablar. Usan las mismas palabras todo el tiempo. Busca un trabajo seguro con beneficios, eso es lo que ellos siempre dicen. Mi padre rico también decía, siempre puedes reconocer a un autoempleado porque dicen cosas como voy a cobrarle 6% de comisión, como agente de bienes raíces o $100 la hora, o voy a cobrarle tanto por el trabajo. Así que para esta gente el tiempo es dinero, y los dueños de negocios ellos dicen, busco gente inteligente, la mejor gente, busco el mejor sistema, porque quieren seguir adelante y comenzar otro negocio, quieren tener múltiples corporaciones, una gran diferencia. Un inversionista dice, quiero rendimiento de la inversión. La diferencia entre el dueño de un negocio pequeño y el de un negocio grande es simplemente esta. El dueño de una gran compañía, si hace bien su trabajo y construye la compañía, se puede ir y cuando vuelve la compañía está mejor, sin él. Es más rentable porque tienen a la gente más inteligente administrándola. Un autoempleado si se va, ¿a dónde se va el ingreso? Abajo. O, si tienen empleados, ya saben, simplemente es, limpian todo, se llevan todo, se viene abajo. Así que esa es la diferencia. Y también la diferencia entre el autoempleado y el dueño está en el tamaño de sus ideas. Muchas veces la gente se me acerca y dice, quiero abrir un puesto de venta de hamburguesas, mientras que la misma persona, pero en este caso llamada Ray Kroc, dice, voy a abrir puestos de venta de hamburguesas por todo el mundo. Diferencia en visión, idea y aptitud de liderazgo. Son gente muy, muy diferente. Y la razón por la que son diferentes son las emociones. Los autoempleados quieren seguridad, los domina la seguridad. Así que tienen miedo. Los autoempleados sufren de falta de confianza y esta gente que es muy especializada también es la más satisfecha porque disponen de su tiempo, tienen vida propia y todo esto. Son muy felices así, pero también tienen sus limitaciones. Y por lo general, esta gente está limitada a $500,000 por año, máximo aquí porque el tiempo es dinero.
Del lado de los dueños de negocios grandes e inversionistas significa ilimitado, cuanto puedes ganar, así que hay diferencias muy grandes. El inversionista aquí, lo suyo son neutrales, emocionalmente neutral. Otras palabras, lo que significa es que no les importa si están ganando o perdiendo. Cuando alguien dice, el mercado bursátil va a desplomarse, mi fondo de inversión se está hundiendo, no son neutrales, están reaccionando. A un verdadero inversionista no le importa si el mercado sube o si el mercado está a la baja, porque van a ganar dinero de cualquier manera. Eso es un inversionista. En realidad, no les importa. Saben que perder es parte de ganar. Se llama administración del dinero. Para los inversionistas, la emoción es paciencia. Debes tener paciencia. Los autoempleados quieren que les paguen ya. Por eso la primera pregunta que hago cuando alguien me pide que invierta en su compañía, le digo, ¿estás dispuesto a trabajar gratis por 3 años? Dice, no. Yo digo, bueno, no invertiré en usted, porque todavía está pensando como un autoempleado. Así que esas son las diferencias emocionales, porque hoy día solo ser empleado es suicida. Hoy en día debe ser empleado y además inversionista. ¿Puede ser autoempleado y además inversionista? Lo que digo es que deben estar en los dos lados del cuadrante como mínimo, ya sea que sean empleado o autoempleado, y en su tiempo libre deben ser inversionistas. Como inversionista, mi dinero trabaja duro para mí, así yo no tengo que trabajar duro por dinero. Es un punto de vista diferente. Los ricos tienen mejores inversiones porque tienen dinero. La gente dice, ¿cómo se encuentra un buen negocio? Yo digo volviéndose rico, porque si tienes dinero, ellos vienen a buscarte. Es el juego más rápido que se juega en el mundo hoy, y la forma de hacerse rico para siempre ha sido esta. Hablo de esto en mi libro, Cómo mi padre rico fue y compró una de las parcelas de arena blanca de las playas de Hawái. Yo dije, ¿cómo lo pagaste? Digo, él no ganaba nada de dinero, él no tenía trabajo, ¿cómo puedes pagar la mejor parcela de playa de Hawái? Él dice, personalmente no puedo pagarla, ninguna de estas personas tampoco podía pagarla, costaba unos $10 millones. Individualmente no puedes pagarla, pero su negocio puede pagarla. Es uno de los secretos más grandes de todos, así que la razón por la que aprendí a hacer negocios fue para poder invertir, así por esto puedo tomar propiedades más y más grandes. Individualmente no puedo hacerlo, no gano suficiente dinero como individuo, pero mi compañía puede. En mi tercer libro, La guía de Padre Rico para invertir, se llama la regla del dinero 90-10. Bueno, la regla del dinero 90-10 es simplemente esto, es que el 10% de la gente siempre gana el 90% del dinero, siempre. Cada uno de ustedes tiene una idea que podría hacerlos excepcionalmente ricos más allá de sus sueños. Cada uno de ustedes tienen un cerebro suficientemente creativos para tener una idea. El problema es que cuando fueron a la escuela, no los entrenaron para ser dueños de negocio, los entrenaron para ser empleados, para trabajar para los ricos. Lo que los ricos tienen la habilidad de hacer es tomar sus ideas y crear negocios enormes a partir de allí. Así tienen su negocio que hace las inversiones por ustedes. Las leyes están escritas a su favor si invierten a través de un negocio. Así es como los ricos se hacen ricos, pagando menos impuestos, simplemente porque invierten desde los cuadrantes D y también I. Invertir desde empleados y autoempleados, para ustedes las leyes están escritas en su contra. En Estados Unidos, en 1943, fue la ley de pago de impuesto actual, lo que hizo que todos los que fueran empleados no pudieran pagarse. Asimismo, son los primeros, que les pagan primero al gobierno. Si reciben un aumento de sueldo, el gobierno recibe un aumento. Si ganan $1 millón, pagan todavía más en impuestos. En 1986, aprobaron la Ley de Reforma Impositiva de 1980. Todos los doctores, contadores, abogados y demás, las leyes cambiaron en su contra, pero nunca cambiaron las leyes para los ricos.
porque así es como los ricos se volvieron ricos, consiguiendo corporaciones y negocios. Y eso está, en efecto, desde 1215, desde la firma de la Magna Carta. Si quieres ser rico, debes jugar con las reglas de los ricos, porque los ricos hacen las reglas. Y la última cosa que quiero decir de los impuestos es esto, que como empleado, tu primera línea de gastos son los impuestos. Si eres dueño del negocio, es la última. Ese es el vacío legal más grande de todos, y por eso los ricos se hacen más ricos. Cuando yo tenía 20 años, 20 y tantos, casi 30, me convertí en millonario y se me subió a la cabeza. ¿Saben? Cuando tienes dinero piensas que tu coeficiente intelectual sube, en realidad tu coeficiente baja, ¿saben? Y era coches rápidos y mujeres más rápida todavía. Y yo era millonario, yo era un sibarita dando vueltas, no lamento nada. Fue muy divertido, pero cuanto más dinero ganaba, más estúpido me volvía. ¿Alguno tuvo ese problema alguna vez? Así es como aprendí, gané mucho dinero y me hizo instantáneamente pobre, porque todavía tenía hábitos pobres. Si no pueden leer un estado financiero, no saben lo que sucede, no pueden leer, y lo que no ven es cómo los ricos ganan más y más dinero por este pequeño resquicio legal. Le pueden preguntar a mi contador, como empleado llegan $335.000 en ingresos y su tasa de impuestos sigue subiendo. Como inversionista llegan $335.000 de ingresos, la tasa de impuestos baja. Las leyes están escritas por los ricos, para los ricos, punto. Así que tienen que aprender muy rápido a leer sus estados financieros. Esta es la base de la riqueza. Mi padre rico decía, tu casa no es. Si tu casa es o no un activo, no tiene nada que ver con esta cosa, tiene que ver con la cosa más importante de los negocios, y eso se llama flujo de dinero. ¿Cómo se llama? Flujo de dinero. Su flujo de dinero lo determina. Así que, cuando tenía 9 años, mi padre rico decía, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Solo porque tu banquero o tu contador dice que tu casa es un activo no significa que sea un activo. Aquí es donde comienza la confusión, porque si compran una casa por, digamos, $100.000 y tiene una hipoteca de $80.000, depositan $20.000. El problema es que su casa figura como un activo y también como pasivo, y allí es donde comienza la confusión, está incluida en ambos lados. Y ese es el problema. Así que la cosa es, y de paso la palabra hipoteca en inglés mortgage viene de la palabra francesa mortier, que significa muerte. Eso significa que están comprometidos hasta la muerte con la casa. Así que, digamos que compran esta casita. La forma de saber si es un activo o un pasivo es, digamos que la uso como vivienda de alquiler y después de pagar todos los impuestos, seguros, gastos y todas esas cosas, gano $100 por mes. Aparece aquí bajo ingreso de $100 por mes. Ahora digamos que tengo un inquilino que destroza el lugar y no me pagan el alquiler. Me lleva un año desalojar al desgraciado. Inmediatamente esa casa, ¿en qué se transforma? En pasivo. Así que la casa puede ser un activo o un pasivo, pero no porque esté como activo o pasivo. Lo que determina que sea activo o pasivo es el ingreso y el gasto. Lo que hace que una persona tenga problemas financieros es que lo que hacen es salen y compran una casa y dicen que es un activo. Así que tienen una casa, una hipoteca por aquí, compran un coche y dicen que es un activo, compran un traje de coche y lo llaman activos. Comprarán un reloj de oro y dicen que es un activo, pero, en realidad, ¿qué son? Pasivos. Así que, lo que sucede es, puedo saber si una persona es rica o pobre o de clase media con solo leer su estado financiero. Puedo mirar el estado financiero y ver esto. Si el dinero entra y sale así, este es el flujo de dinero de una persona pobre. No es cuánto dinero ganas, es cómo gastas tu dinero. Conozco a un doctor de Arizona. Gana más de $500.000 por año, pero gasta $525.000 por año. Entra y sale.
piensa como una persona pobre. La gente promedio de clase media, como tienen un trabajo, y la gente, los banqueros, como la gente con trabajo y todo esto, tienen todas estas cosas. Este es el patrón de su flujo del dinero. Tienen enormes pasivos a largo plazo. Y ese es el patrón del flujo del dinero de la gran clase media, que piensan que son ricos. Mi padre rico dijo: vives en una casa grande, tienes un coche bonito y tienes ropas bonitas. No significa que seas rico. Podrías estar quebrado o ser más pobre que los pobres. Así que para mí la diferencia fue que pasé mi vida aprendiendo a adquirir activos, así que no necesito un trabajo. El objetivo era nunca trabajar por dinero, era aprender a hacer activos que pusieran dinero en mi bolsillo, ya fueran acciones, bonos, bienes raíces, negocios. Así que este es el patrón del flujo del dinero de los ricos. La cuestión es, ¿cuál es la forma de saber cuán ricos son? Digamos que están casado marido y mujer, los dos dejan de trabajar. ¿Qué sucede? Si mi mujer y yo dejamos de trabajar, los ingresos siguen llegando, porque no dependen de que nosotros trabajemos. La persona promedio, todos sus activos, en realidad son pasivos, y se da cuenta que si deja de trabajar no tiene nada. Como dijo mi padre rico, los activos te dan de comer y los pasivos te comen a ti. La razón por la que no pueden dejar de trabajar es porque los pasivos se los comen. Así que mi definición de riqueza es ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir sin trabajar? Y se miden en días o años. Así que cuando me retiré en 1994, mi riqueza era infinita. Siempre tenía más que suficiente. Mi dinero entraba y era mayor que mis gastos. Y esa es la verdadera manera de pensar. Una cosa que decía mi padre rico era que debes ocuparte de tu propio negocio. Cuando eres empleado, te ocupas del negocio de otra persona. Si eres autoempleado, a menudo estás ayudando al negocio de otra persona. Como yo digo en Padre Rico, Padre Pobre, ¿saben? Alguien dice, ¿cuál es su profesión? ¿En qué negocio está? Soy banquero. Bueno, ¿qué? Esa es su profesión. No es su negocio, y su negocio debería ser un inversionista. Ya saben manejar su propio portafolio, adquirir sus propios activos, ya sean negocios, bienes raíces o papel, como acciones, bonos y fondos de inversión. En la escuela nos enseñan a no ocuparnos de nuestros negocios, nos enseñan a ocuparnos de los negocios de los demás, y ese es mi mensaje, es ocúpese de su propio negocio. Así que cuando un banquero les dice, su casa es un activo, no les está mintiendo, simplemente no dice de quién es el activo de él. Así que cuando van a visitar a su banquero, amigo, y verán que su hipoteca figura, ¿dónde? En la columna de activos de él. Así que esos son los hechos. La forma de saber que es un activo es porque su hipoteca pone dinero en el bolsillo de ellos y la hipoteca saca dinero del bolsillo de ustedes. Así que por eso, no les mienten a ustedes, no dicen de quién es el activo, es de ellos. Bien, la otra parte de esto es que cuando ustedes ahorran dinero, en realidad es su activo. Bien, el balance debe cuadrar en otro lado, van al banco, donde cuadra, banco, pero es su activo o pasivo. Es su pasivo, sus ahorros son el pasivo de ellos. ¿Se dan cuenta? Porque ellos deben pagarle a ustedes por su dinero, y es el flujo del dinero lo que determina eso. Si se dieron cuenta de algo más, ustedes reciben un incentivo fiscal. ¿Para qué? Endeudarse y les cobren impuesto por tener ahorros. Y por eso dicen, ¿cómo podemos gravar los ahorros? Es porque ustedes no son lo suficiente inteligentes todavía. Los bancos lo saben, las comisiones de acción política, ellos controlan las reglas, las escriben los ricos, pero hay que saber la diferencia entre activos y pasivos y bajo qué reglas juegan pobres, la clase media y la de los ricos, ¿comprenden? Vamos a hablar de un tema que se está volviendo más y más cercano al corazón de mis padres últimamente, y el tema es el retiro o la falta de capacidad para retirarse. La razón por la que pude retirarme temprano fue porque estoy endeudado. Pedí prestado para retirarme temprano.
A la persona promedio le llevará hasta los 65, 75 lo máximo. ¿Sobre qué base tratan de retirarse? Capital. En otras palabras, tratarán de usar el efectivo que tanto les costó conseguir para retirarse, cuando yo preferiría usar el dinero del banco para retirarme. Así que me endeudo hasta la coronilla, porque la razón es que, sí, y sé que algunos de ustedes dijeron, porque estoy seguro que sus padres les dijeron que se libraran de las deudas. Bueno, eso no es tan inteligente porque deben saber que hay deuda buena y deuda mala, y la mayoría de la gente está cargada de deuda mala, y si quieres ser rico, cárgate con deuda buena. Y la pregunta que le hago a los banqueros es, ¿cuánto le llevaría a ahorrar $1 millón? Permítame la pregunta, ¿cuánto les llevaría a ahorrar $1 millón? ¿Un par de años, por lo menos? ¿Cuánto les lleva a pedir prestado $1 millón? Unos 10 minutos, si tienen buenos estados financieros. Y esa es la diferencia. Y ese es el precio que la gente paga por no estar educada en este mundo, pensar que deben trabajar duro, ahorrar dinero y financiar su retiro con capital. Yo prefiero hacerlo con deuda, y la forma de hacerlo con deuda es que mi banco siempre me prestará dinero a cambio de algo llamado bienes raíces. No me prestará dinero para comprar acciones, pero me prestará, aún así, sus propias acciones. No me prestarán $1 millón a 30 años al 8%. Pero si entra a un edificio comercial, $1 millón al 8% a 30 años, eso ellos lo harían todo el día. Lo que me aterra ahora es que nunca hubo tanta gente en la historia del mundo apostando a su retiro en el mercado bursátil y apostaron dinero real. ¿Me equivoco? Y, créanme, la bolsa caerá. Siempre lo hizo y siempre lo hará. Así como lo escuchan, respiren bien profundo. Para ustedes esas deberían ser buenas noticias, porque si cae, allí es donde se vuelven ricos, pero la gente que fue entrenada para pensar, el jugar a lo seguro y todo eso, y van a estar aterrorizada cuando suceda. Así que mi punto es que una de las razones por las que quería educarme, comprender el flujo del dinero, jugar al juego, era para poder pedir prestado el dinero más rápido. Cuando mi padre pobre siempre decía, líbrate de las deudas eran malas, así que llamé a mi agente y dije, necesito $2.4 millones. Él dice, ven a firmar los papeles y eso fue todo. $2.4 millones con solo una firma. Entonces, porque yo puedo tomar ese dinero y ganar $10 millones con él. La persona promedio se iría de vacaciones, o se compraría una casa, o se compraría un bote. Pero en mi caso, esto se llama responsabilidad fiduciaria. Si pueden demostrar que pueden manejar su dinero y tienen buenos estados financieros, además tienen un par de millones en efectivo, les prestarán todo el dinero que quieran porque ellos saben que mi problema es el exceso de dinero y la razón por la que compro bienes raíces es porque tengo más excepciones impositivas. Los bienes raíces son el juego de los ricos, es un mundo muy interesante, así que ahora voy a decirles que no les recomiendo que salgan y pidan prestado hoy, especialmente si no tienen educación. Yo pasé 40 años para llegar aquí, al punto donde puedo llamar a mi agente y ya saben. Pero hace 10 años, si yo los llamaba a ellos, se reían. Pero lo tomé como una manera de mejorar mis estados financieros. ¿Comprenden lo que digo? Hasta que llegamos al punto en que dirían que sí. Así que la diferencia entre mi padre pobre y mi padre rico era esta. Mi padre pobre siempre decía, consigue un trabajo bien pagado. ¿Qué trabajo? Gran error, porque el problema de un trabajo bien pagado son los impuestos. Dice mi padre pobre que el trabajo bien pagado era la clave del éxito. Eso es un punto de vista muy de clase media, prosaico. Los ricos saben esto. No importa cuánto dinero ganas, lo que importa es cuánto dinero conservas. Debes conservarlo, y no es cuánto ganas, es cuánto conservas. Se llama la proporción ingreso-gastos. En otras palabras, ¿cuánto baja su utilidad neta? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Cuánto queda? Entonces, el mínimo es 30%. Si gano $1,000, el mínimo que puedo dejar es 30%. Si no están echando 30% a la utilidad neta, y no deben hacerlo.
Si tienen $1000 que entran, entonces $300 deben llegar de alguna manera. Esa es la proporción. A las personas promedios, ¿saben cuánto les llegan? Nada. Por eso son pobres, ganan más y más dinero de su trabajo bien pagado. Yo fui a la universidad para conseguir un trabajo bien pagado. Se llama la proporción ingreso-gastos. ¿Cuánto queda? Eso es lo que cuenta. John Templeton dijo que la primera vez que se casó, por cada $1000 que entraban, $500 quedaban. Eso es lo que enriquece a los ricos. No es cuánto ganan, es cuánto conservan, es cuestión de concentración. Mi padre pobre siempre decía, estoy ganando más dinero, y mi padre rico decía, estoy conservando más dinero. Gran diferencia. Una diferencia enorme en la riqueza a largo plazo es cuánto está quedando aquí. Les voy a contar una historia que prueba que cualquiera puede ser rico. Cuando yo era niño, mi padre rico me dio 3 huchas. Así que si quieren ser ricos, vayan y compren 3 huchas. O, como le llaman en algunos países, alcancías. Eso es todo lo que hace falta para entrenarse, para pensar como los ricos. Bien, por cada hucha, entonces, tienen una hucha, 2 huchas, 3 huchas. Una es para ahorrar, otra para invertir y otra para donaciones. Dar es muy importante. La decisión que tomen hoy, hablo de elección. Pueden decir, bueno, eso es demasiado sencillo, pero la decisión que toman es para el resto de sus vidas, o los próximos 90 días, lo que puedan manejar. ¿Cuánto voy a poner en cada hucha cada día? No una vez a la semana. Cada día, porque lo que están entrenando es su cerebro para que piense y actúe y sea como una persona rica. Así que, digamos que lo máximo que pueden manejar hoy, dado lo horrible de su genialidad financiera, es $1. No me importa la cantidad de dólares, pero me importa que lo hagan. Es como ir al gimnasio y decir, hoy me veo como un luchador de sumo, pero esta noche me veré como Arnold Schwarzenegger. No es posible, y eso ya lo saben. Digo, no va a suceder de la noche a la mañana, así que ¿cuántos de ustedes pueden decir ahora mismo que por el resto de su vida con 3 huchas pondrán $1 por día en cada hucha? Todos pueden hacerlo, pero el problema es que la mayoría no lo hará, y esa es la diferencia, pero una vez hecho, lo que queda en sus huchas es suyo para el resto de su vida, y lo pasan por generaciones, es lo que hacen los ricos. La clase media encuentra muchas excusas para romper las huchas, ¿me equivoco? Debo gastar ese dinero. Ese era mi padre pobre. Si gano más, me aumentarán el sueldo del año que viene con el gobierno y estaré en una categoría superior, pero seguían rompiendo la hucha. No tiene nada que ver con la cantidad en dólares, tiene que ver con el hábito, la forma de pensar. Para mí esto es más importante que la comida, es más importante que la ropa de mis hijos, esto es más importante que todo lo demás, esto es lo primero. Así que comienza con $1, todos pueden hacerlo. Solo hay que pasar de 0 a 10. Bueno, en este punto la gente dice, bueno, eso no es tan difícil. En ese punto, ahora están en el límite de lo que es posible para ustedes, solo se le agregó un 0 y quieren gastarlo. Si se vuelve fácil con $10, entonces suban a $100 y descubrirán que el corazón late más rápido. Así que cuando la gente hace este ejercicio y dice que es fácil, estoy más allá de eso, entonces traten de pasar a $1000. No es la cantidad de dólares, digo, no son las cosas, es el hábito. Y si sabes que eres un semental, $10,000. Esto no se gasta nunca. Esto se reserva, compra sus propiedades y acciones y bonos, fondos de inversión con esto, y sus donaciones iglesia u obra de beneficencia preferida. Yo doy la obra benéfica que me gustaría apoyar, pero que no tengo tiempo para apoyarlos, así que ponen su dinero donde estaría su cuerpo. Mi padre rico daba a su iglesia, mi padre pobre no daba nada, decía, cuando tenga el dinero entonces lo daré, por eso era pobre. El siguiente punto es que mi padre rico siempre creía en la seguridad financiera, mi padre pobre, seguridad laboral. La forma de conseguir seguridad financiera son estas 3 cosas. Esto es la base, ahorros, inversión y donaciones. Así que la manera de conseguir seguridad financiera es comenzar con esto y luego comenzar a invertir con esto, ¿se entiende?
Así que el asunto aquí es esto: si van a comprar un negocio, bienes raíces o papeles, la proposición es esta. Pueden preguntarle a mi esposa. Alguien dice: bueno, no tengo nada de dinero, ¿cómo consigo algo de dinero? Y yo digo que empiece con las 3 huchas o alcancías, o cómo se encuentra un negocio sin depósito. La razón por la que quieren un trato sin depósito, porque no tienen nada para depositar, y eso es lo más riesgoso que podrían hacer. Solo pueden tomar un negocio sin depósito cuando tienen mucho dinero para depositar. Yo puedo tomar un negocio sin depósito porque tengo dinero para cubrirlo en caso de que salga mal, pero el punto es este. Tengo mi experiencia. ¿Cómo pueden encontrar un negocio? Pueden preguntarle a mi esposa, por cada propiedad que compro, ¿cuántas propiedades o negocios o opciones analizo? 100. Esa es la proporción. Antes de comprar una propiedad, yo analizo un mínimo de 100 propiedades. Si no compro una propiedad de esas 100, de comienzo de cero otra vez. 100:1 es la proporción. Así es como puedo encontrar un negocio. No solo eso, cuando no tenía dinero, ¿qué hacía? Igual analizaba un negocio, es 100:1 antes de que puedan encontrar un negocio. La gente viene y me dice: oh, sabes, fui a dar una vuelta con un agente de bienes raíces y encontramos una propiedad y la compramos. Y yo digo: ¿cuántas vieron? Solo esa. Ese es un idiota, no un inversionista. La forma de encontrar las tendencias del mercado, los altibajos, de saber de cabo a rabo, es analizar 100 negocios. De esos 100 negocios hacen ofertas en 10, porque 90 son malos. Pero con la práctica de analizar el negocio te vuelves más inteligente. Aprendo más, aprendo algo de cada negocio que revisé, los 13 de los que invierto, los que di ofertas, puede que me acepten 3. Eso le toca a mi amigo, que es un genio de los bienes raíces. Dice: si el número es 6, ¿qué significa? Estás ofreciendo demasiado dinero. Eso significa que no eres lo suficientemente agarrado, debes presionar un poco más. Si resulta que nadie acepta, eres demasiado agarrado, así que querrás mantenerte en esta proporción. De eso compras una propiedad. Cuando la gente me pregunta dónde me eduqué evaluando negocios. Estimo que hasta la fecha de hoy he revisado más de 50.000 negocios. Así es como me volví inteligente. En lugar de ir a trabajar, miro negocios. Si voy a comprar un negocio, la proporción es la misma: 100, 10, 3, 1. Si voy a comprar acciones y una compañía, busco 100 compañías, la misma proporción. ¿Todos pueden hacer esto? ¿Les cuesta algo de dinero? No, para nada, es gratis. Cuando voy de vacaciones con mi esposa Kim, ella sabe dónde voy a terminar: la oficina de bienes raíces o en la de un agente, porque es un hábito. Así que esto es lo que me dio seguridad financiera. ¿Y en qué se concentraba mi padre pobre? Seguridad laboral. Él no tenía ningún activo cuando perdió su trabajo. Una última cosa que, en mi experiencia, mantiene a la gente en la pobreza o con problemas financieros. ¿Se acuerdan de las 3 huchas? Eso les da el dinero. Haciendo esto, 100 negocios, razón por la que no tengo un trabajo, es porque interfería con la búsqueda de negocio. No quiero hacer eso, busco un trato constantemente. Pueden preguntarle a la gente que trabaja conmigo constantemente, todo lo que hago es buscar negocios. Trabajar es una pérdida de tiempo, así que esa es la cosa. La segunda parte, que la mayoría de la gente no tiene tiempo para invertir el tiempo para hacerse ricos, están demasiado ocupados trabajando por dinero. Y la tercera parte es que la mayoría de la gente dice que es arriesgado o tiene miedo, se acobarda, ven el negocio, aun si lo ven, se retiran. Y vi demasiada gente hacer eso. La mayoría de la gente dice: voy a buscar las 3 huchas, voy a buscar 100 negocios, pero cuando llega el momento de poner el dinero, se llama endurecerse con el dinero. Dinero, sexo, política, religión, esta cosa domina. Había gente que decía: oh, ya sabes, podría perder el dinero en la bolsa si llega a desplomarse, y si esto es malo, entonces dicen: llamaré a mi contador y a mi abogado. Estas charlas las veo y me alejo. También dicen: lo pensaré. No cuesta nada comprar una propiedad, nada, no cuesta nada. Se llama poner una opción. Yo me siento y digo:
¿Tienes $1.000.000? Toma un cheque de $20.000, no lo cobres durante una semana, nos vemos. Ejerzo una opción, iguala en el mercado de valores, ejerzo una opción, no uso nada. No cuesta nada de dinero comprar una propiedad, pero la gente se convence de no hacerlo. En lugar de interactuar, esta gente está reaccionando. Yo digo, no tiene ninguna diferencia, porque el problema está en su cabeza, porque aparecen los miedos, ellos comienzan. Y lo que pasa con la persona promedio, miedo significa falsas evidencias que parecen reales. Y lo que quiero decir con las falsas evidencias es que las personas van a juntar pruebas para asegurarse de que sea real. Bueno, ya sabe que la mayoría de los negocios fracasan, dicen ellos. Entonces empiezan, permítame mostrarle los hechos y deje que le muestre las estadísticas, dicen. ¿Ven? Están buscando toda esa falsa evidencia, la validarán, la justificarán, llamarán a su madre, a su cuñada, sí, estamos de acuerdo. Tengo razón, ellos lo hacen realidad, no es real. Y entonces me crucifican. Dicen cosas como, ¿sabe qué? 9 de 10 negocios fracasa y yo digo, eso es correcto. Pero la mayoría fracasa, pero uno tiene éxito. Entonces le dije, yo fracasé 2 veces, 2 veces fui parte de los 9, pero una vez llegué a los 10. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes todavía no fracasaron. Johnny Verda dijo una vez, la gran cosa de la Liga Nacional es que si te eliminan 7 de cada 10 veces, entras al Salón de la Fama. Así que el mayor error de mi padre pobre era exactamente ese. Él podía darte todas las razones por las que fracasarías. Cuando fracasé, me sentí muy mal durante un año, fue horrible, perdí millones de dólares, autoestima herida, estaba sin casa otra vez, en la calle y todo eso, pero una vez que me recuperé, era más fuerte. Después fracasé la siguiente vez, ahora fue un poco menos, solo 6 meses de depresión. La tercera vez tuve éxito. La diferencia es que mi padre pobre decía, fracasaste, pero mi padre rico decía, no has fracasado lo suficiente. Esa es la diferencia. Mi padre rico también decía, el fracaso es parte del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. El gasto más grande no es lo que gastan, el gasto más grande es el dinero que no están ganando, porque tienes miedo. Fracasa enseguida y fracasa con responsabilidad. Oye, si sabes que vas a fallar, hazlo ahora, no esperes, porque cada vez que cometes un error te vuelves más inteligentes y lo haces de manera responsable. Así que lo que hago yo es, cuando fracaso, hago, como le dije a mis inversores hace un par de años, les dije, necesito $3 millones, las probabilidades son que fracasemos. Y si no pueden soportar perder $50,000, no inviertan aquí porque hay una buena posibilidad de que fracasaré con esto. Así que la gente salió de la habitación y conseguí más dinero porque fui franco con ellos. Dije, si pierdo les diré que perdí, les diré del próximo negocio, pero el fracaso es parte del proceso. Así que le digo a la gente que fracase enseguida, de manera correcta. El primer negocio que hice con mi esposa cuando volvimos a los bienes raíces fue un negocio de $45,000, $6,000 de depósito. Si fracasábamos, nos volveríamos más inteligentes que alguien que no fracasaba nada, pero no fracasamos, así que probamos los límites más y más grandes, anticipando el fracaso. Mientras todos evitan el fracaso, yo espero fracasar porque voy a volverme más inteligente. Yo abro mi mente, le pido consejo a la gente, sintetizo los datos, tomo mi propia decisión, pero vivo y muero. Y si cometo un error, lo reconozco, me disculpo, lo arruiné. El punto que quiero dejar en claro es, cada mañana me levanto y elijo ser pobre, de clase media o rico. Y todos tenemos esa elección. Ya saben, como individuos debemos tomar esa decisión. Espero que hoy hayan descubierto lo fácil que es volverse sumamente rico, porque solo es una elección. Así que quiero agradecerles a todos por estar aquí. Lo que más quiero dejarles es que cada mañana, cuando tenía 9 años, pensaba ¿a quién iba a elegir? ¿Escuchar al padre rico o al padre pobre?
Cada mañana me levanto y todavía tomo esa decisión. ¿A quién voy a escuchar? Y espero que ustedes tomen esa decisión por su cuenta. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás comprometido en mejorar tus finanzas y alcanzar tus metas, no te detengas ahora. Tenemos muchos más videos que te ayudarán a entender mejor cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Dale clic al siguiente video y sigue aprendiendo estrategias y consejos para construir la estabilidad financiera que siempre has querido. Nos vemos allá y sigamos este camino juntos.